Muy bien, la 15. Dice, ¿cuál sería su diagnóstico ante un paciente ictérico sin dolor abdominal al que se le palpa una masa en el punto cístico y que tiene coluria y acolia? Colelitiasis, coledocolitiasis, carcinoma de cabeza de páncreas, hepatocarcinoma o divertículo duodenal. ¿Cuál será? Eso, ¿no es cierto? Un carcinoma de la cabeza de páncreas. ¿Ok? Entonces, masa en el punto cístico, no dolorosa. Ojo, ¿no? Ahí falta incluso, ¿no? Es una masa palpable en el punto cístico no dolorosa. O sea, palpan la vesícula biliar, pero no dolorosa. Con coluria y acolia significa que hay una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Entre estos se debe pensar en un cáncer de cabeza de páncreas, pues una obstrucción distal del colédoco. Muy bien, cuando ustedes tienen la necesidad de reconstruir la vía biliar por alguna razón, la han lesionado o hay cálculos en el colédoco que son muy grandes, los cuales no se pueden extraer, normalmente lo que se hace es una derivación. O sea, se deriva, se une el colédoco al duodeno o se une el colédoco al yeyuno, ¿no? Cualquiera de estas dos. Se hace una derivación o una anastomosis, una colédoco duodeno anastomosis, como se ve en esta figura, o una colédoco yeyuno anastomosis. Se sube un asa yeyunal hasta el hilo hepático y ahí se anastomosa. ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? La colédoco duodeno anastomosis se va a usar en los pacientes que tienen un colédoco muy dilatado. En general, los que tienen más de 2 centímetros. Va a ser útil también en pacientes ancianos. ¿Cuál es digamos, la desventaja de esta derivación? Cuando uno ingiere alimentos, los alimentos pueden obstruir esta boca anastomótica. Al obstruir van a aumentar la presión a nivel del colédoco y van a producir colangitis. ¿Ok? Los pacientes que tienen colédoco duodeno anastomosis van a tener colangitis a repetición, ¿no? El tratamiento en este caso es mediante endoscopía. Se mete el endoscopio, el gastroenterólogo lo hace y realiza un lavado de la zona para desobstruir la salida de la bilis, ¿no? Y ahí se acaba el problema. En cambio, la colédoco yeyuno anastomosis es útil en los colédocos no dilatados. Se usa principalmente en jóvenes y esencialmente se va a usar en lesiones de vía biliar. Su máxima utilidad es en las lesiones de vía biliar. O sea, cuando alguien está operando, secciona, quema o corta accidentalmente el colédoco y no le queda otra que anastomosarlo al yeyuno, ¿no? No se olviden entonces, la colédoco duodeno anastomosis es útil en el colédoco dilatado del anciano y la colédoco yeyuno anastomosis principalmente su indicación es en las lesiones de vía biliar, ¿ok? En las lesiones de vía biliar. Muy bien, la pregunta 16 dice, en relación con la colédoco duodenostomía, diga qué afirmación es cierta. A, evita la colangitis ascendente. B, hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis. C, está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano. D, debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica. Y la E se utiliza preferentemente en la colangitis esclerosante. ¿Cuál es lo cierto? A ver, evita la colangitis ascendente, ¿será cierto o no? No, más bien predispone, ¿no es cierto? Predispone a la colangitis ascendente. La colangitis ascendente en un paciente que tiene este tipo de derivación se trata mediante endoscopía, lavados, ¿no es cierto? Hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis. Tanto en la derivación colédoco duodenal o la colédoco yeyuno anastomosis, en ambas se debe hacer la colecistectomía, ¿ya? En ambas.
Muy bien, debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica, ¿no? En general no, en la que sí se usa es en la colédoco y anastomosis. ¿Por qué? Porque normalmente la vía biliar es delgada y hay peligro de estenosis. Por eso se coloca muchas veces una prótesis, un tutor, hasta pasado un tiempo puede ser retirado. Se utiliza preferentemente la colangitis esclerosante, ¿no? Ahí se usa más la colédoco y anastomosis, ¿no? Aquí la alternativa correcta es la C, ¿no? Especialmente indicada en el megacolédoco del anciano. Muy bien, ¿qué cosa es la colangitis esclerosante? Vamos a ver. ¿A qué le llaman colangitis esclerosante? Miren, la colangitis esclerosante es una enfermedad que dicen tiene carácter autoinmune, ¿no? No se sabe la causa exacta, si es debido a genes, si es debido a exposición a algún agente externo, pero es autoinmune. El cuerpo no reconoce su propia vía biliar y la empieza a inflamar y a destruir. ¿Ok? Tiene cierta carga genética, ¿no? Y es más frecuente en hombres. ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza la colangitis esclerosante, ¿no? Se trata de inflamaciones y posterior estenosis de segmentos de la vía biliar, ¿no? Hay segmentos que va a haber o que van a producir estenosis, se van a producir estenosis y superior a ellos va a haber una dilatación de esta vía biliar. ¿Qué cosa o cuál es la importancia de la colangitis esclerosante? Que es una lesión también que va a predisponer al cáncer de la vía biliar. El cáncer de la vía biliar se llama colangiocarcinoma. Entonces, de la esfera de la vía biliar tienen que recordar, las lesiones premalignas o que se asocian a cáncer son los pólipos mayores de 1 centímetro, la vesícula en porcelana y la colangitis esclerosante. ¿Ok? La colangitis esclerosante entonces se asocia a riesgo de colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma no es otra cosa que decir cáncer de la vía biliar. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 17 dice, el tumor más frecuente de la vía biliar es, ¿qué cosa? Adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, apudoma, leiomiosarcoma o linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es el tumor más frecuente de la vía biliar? ¿Cuál es el tumor más frecuente de la vía biliar, del estómago, del colon, del duodeno? El adenocarcinoma, ¿ok? El adenocarcinoma es el tumor más frecuente de casi todo el sistema digestivo. Muy bien. Hay un tumor que se va a asentar sobre la vía biliar. A ese tumor se le llama el colangiocarcinoma. Si este colangiocarcinoma se va a asentar sobre esta zona que está acá, que es la unión de los dos hepáticos, va a recibir un nombre específico y se va a llamar el tumor de Claskin. ¿Ok? Entonces, el tumor de Claskin no es otra cosa que el colangiocarcinoma que se asienta en la unión de los dos hepáticos o en la carina hepática le llaman. La mayoría de colangiocarcinomas, como ya hemos dicho, la mayor parte de los tumores de la vía biliar son adenocarcinomas. ¿Por qué es importante el tumor de Claskin? El tumor de Claskin es importante porque la presencia de un tumor de Claskin va a hacer más difícil el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, ¿no? Del colangiocarcinoma. Va a ser más fácil que el paciente llegue a un estado de irresecabilidad que un paciente que tenga un colangiocarcinoma más distal. Acá, por ejemplo, se nota en el gráfico cómo es el ejemplo, dónde asienta el tumor de Claskin, ¿no? Tenemos este segmento que es
un segmento del conducto hepático derecho. Su homólogo, el conducto hepático izquierdo, sale del lóbulo izquierdo del hígado y debajo se van a unir, debajo en el hilio hepático se van a unir formando la carina hepática, formando el hepático común. En esta unión de los dos hepáticos y la formación del hepático común es donde van a sentar o donde se va a sentar el tumor de Klatskin. De acuerdo a cómo tome cada conducto hepático, el tumor de Klatskin se va a subdividir, ¿ok? En tipos, va a haber 4 tipos. El tipo 1 es el tumor de Klatskin, el cual se encuentra por debajo de la carina hepática, a 2 centímetros de la carina hepática. Es el que tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque se puede resecar y se puede hacer la anastomosis al yeyún, ¿ok? El tipo 2 del tumor de Klatskin es aquel tumor que se va a sentar en la misma carina, pero sin extenderse al hepático derecho y al hepático izquierdo. Solamente se encuentra en la carina. El tipo 3 puede ser 3A o 3B. El 3A es el que va a tomar el hepático derecho y el 3B va a ser el que va a tomar el hepático izquierdo. Y el tipo 4 es el tumor de Klatskin que peor pronóstico tiene. Es aquel tumor que va a estar asentado en la carina y va a tomar o va a infiltrar los dos conductos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Ok, del tumor de Klatskin, ¿qué deben recordar? Es difícil que les pregunten la clasificación, no les van a preguntar por supuesto estadiaje, pero sí han preguntado más de una vez qué cosa es el tumor de Klatskin. Esta es una de las preguntas. Dice, el tumor de Klatskin se localiza en, ¿no? ¿Dónde está localizado el tumor de Klatskin? En la ampolla de Vater, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos o en el colédoco. ¿Dónde estará? En la confluencia de los conductos hepáticos, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Han preguntado más de una vez, ojo, el tumor de Klatskin, así como está, ¿qué cosa es? ¿No? Lo más grueso, ¿no? El concepto del tumor de Klatskin. Muy bien. Hemos hablado ya de la vía biliar, hemos hablado del conducto colédoco, de la vesícula. Vamos a conversar algo de lo que es el hígado, ¿no? El hígado como tal es el órgano más grande intraabdominal, ¿no? Tiene un peso más o menos hasta de 5 kilos, va a estar en el hipocondrio derecho, eso lo saben. ¿Qué es lo que vamos a recordar ahora? Que el hígado se va a dividir en segmentos, ¿ok? Los segmentos son unidades anátomo-funcionales del hígado. Anátomo-funcionales, ¿por qué? Porque un segmento individual puede ser independiente del otro. Por ser independiente del otro, uno puede sacar un segmento del hígado y el hígado va a seguir funcionando normal. Puede sacar 2 segmentos del hígado y el hígado va a seguir funcionando normalmente. La segmentación hepática se va a basar en la formación, digamos, de las venas suprahepáticas y su imbrincación con la vena porta y la arteria hepática. La vena porta y la arteria hepática en el hilio se van a dividir en 2 ramas. Una rama derecha que va a dar a los segmentos de color verde y una rama izquierda que va a dar a los segmentos de color anaranjado o marrón, ¿no? La rama derecha de la vena porta se va a dividir en 2 subramas. Una rama que va a ascender paralela a la cisura principal del hígado, que es esta, ¿no? Que va a ir del borde derecho de la vena cava inferior hasta la cisura vesicular. Esta es la cisura principal.
Entonces, esa rama que asciende paralela a la cisura principal se llama la paramediana derecha. Y va a tener otra que se va a ir hacia afuera y hacia atrás, que va a ser la lateral externa derecha. ¿Ok? La rama izquierda de la vena porta también va a dar dos ramas, ¿no? Una que va a dar una vuelta, ¿no? Y se va a dirigir hacia arriba, paralela a la cisura principal también. A esa le van a llamar la paramediana izquierda. Y va a haber otra que es la lateral izquierda, que va a dar a los segmentos 2 y 3. Ok, entonces este hígado está dividido en segmentos. Quirúrgicamente el hígado no se divide en lóbulos, sino se divide en segmentos. Y los segmentos van a tener una numeración en la parte inferior en sentido contrario a las manecillas de reloj. El segmento más posterior va a ser el segmento 1, ¿no? El otro nombre del segmento 1, anótenlo, es el lóbulo caudado. Luego vamos a tener el segmento 2 y 3, ¿no? Que son o van a pertenecer al sector lateral izquierdo. Vamos a tener el segmento 4. Anótenlo, el segmento 4 es el lóbulo cuadrado. Si el 1 es caudado o de Spiegel, es su otro nombre, el 4 es el lóbulo cuadrado. Luego tenemos el segmento 5, el 6 y el 7, ¿no? Del sector lateral derecho. Y finalmente el segmento 8, que es el segmento más superior y posterior, el cual no se ve desde la superficie inferior del hígado. Muy bien. La pregunta 19 dice, ¿el hígado normal puede tolerar dentro de límites de una buena seguridad una resección de asta? O sea, ¿hasta cuánto podemos sacar de hígado? ¿No? ¿Qué porcentaje del hígado podemos sacar? El hígado es un órgano que fácilmente y rápidamente se puede compensar, ¿no? Hasta el 75% del parénquima hepático uno puede sacar dentro de límites de una seguridad adecuada. Incluso, es bueno que lo sepan, cuando hay un tratamiento, por ejemplo, de un cáncer que asienta sobre uno de los lóbulos y tienen que hacer una trisegmentectomía o sacar un lóbulo, sea derecho o izquierdo, en general el izquierdo, hay veces la rama de la arteria y la vena porta se cierran, se estenosan o se liga. ¿Para qué? Para que el otro lado se hipertrofie y después que se ha hipertrofiado se puede sacar. Y así incluso se puede ganar más porcentaje de resección, ¿no? Puede llegar a más. Muy bien, cuando se hace una resección del hígado, en general se hace por un tumor, ¿no? Es lo más frecuente. El adenocarcinoma hepático es el tumor más frecuente primario del hígado, ¿no? ¿Cuál es su característica del adenocarcinoma hepático? Va a presentarse o se va a asentar en pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica. En general, los virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C va a predisponer al adenocarcinoma hepático. También la cirrosis, sea esta cirrosis alcohólica, cirrosis biliar primaria o la cirrosis criptogénica, la que no se sabe por qué es, que no está asociada al alcohol ni a las infecciones virales, se asocian a adenocarcinoma hepático. Por eso es todo paciente que tiene una enfermedad crónica hepática o tiene cirrosis, se le debe hacer un seguimiento con ecografía cada 6 meses. ¿Para qué? Para descartar la presencia de nódulos o la presencia de tumores que pueden estar creciendo. Además, si es que ustedes encuentran a un paciente con una tumoración, le deben pedir un marcador tumoral. El marcador tumoral del adenocarcinoma hepático es la alfa-fetoproteína. ¿Okay? Es un marcador tumoral.
Estas son imágenes de cáncer hepático, ¿no? Este es un adenocarcinoma, normalmente una tumoración única, grande, grosera, y este es un cáncer, pero no es adenocarcinoma, es un cáncer metastásico, ¿ok? No es un caso usual, normalmente hay metástasis, pero son mucho más aisladas, ¿no? Esta es una foto que se hace famosa por la presencia de tantas metástasis. Y esto nos sirve para diferenciar, en general, los tumores únicos en el hígado se consideran que pueden ser primarios. Los tumores múltiples, por lo general, son secundarios, son metastásicos. ¿Qué más deben saber? Los tumores más frecuentes del hígado son los cáncer metastásicos o son las metástasis. Más que los tumores primarios, las metástasis ocupan el primer lugar en lo que respecta a los cáncer de hígado. Muy bien, cuando tienen un adenocarcinoma hepático, ¿qué cosa es lo que van a hacer con él, ¿no? ¿Qué opciones tienen para hacer el tratamiento? En general, la mejor opción es la quirúrgica. La mejor opción es la resección de la parte afectada. ¿Cuándo pueden hacer resección hepática? O sea, ¿cuándo está indicada la resección? En los tumores menores de 5 centímetros y que tengan función hepática normal. A pesar que puedan tener cirrosis, pero que tengan una función hepática normal, o sea, que estén compensados o que tengan un estadio Child A, no más. Si están en ese estadio, los tumores menores de 5 centímetros se pueden resecar sin mayor problema. Cuando existe una lesión menos de 5 centímetros de diámetro o no más de 3 lesiones, pero cada lesión que sea menos de 3 centímetros de diámetro y tienen un hígado dañado, tienen un hígado en un estadio Child más alto, B o C, o tienen insuficiencia hepática, lo que está indicado es el trasplante hepático, ¿ok? Como tratamiento del adenocarcinoma. No se olviden, las opciones de tratamiento en el adenocarcinoma hepático son o la resección hepática, que es lo más indicado, lo mejor, o el trasplante hepático. Además, ¿qué cosas se puede hacer? Se puede hacer quimioembolización, ¿no? Endovascularmente se puede canalizar una arteria, ¿no? La femoral normalmente se llega a la aorta, se llega al tronco celíaco, se ubica la hepática y se emboliza o se produce, se hace quimioterapia mediante mediante una angiografía dirigida justo en la zona donde está el tumor, ¿no? En el vaso en el que está el tumor. Se hace una quimioembolización ahí. Se puede usar también radiofrecuencia, alcoholización, o se están usando terapias sistémicas como este medicamento, sorafenib, que es un medicamento relativamente nuevo, que tiene la característica de detener el crecimiento de los tumores de hígado, ¿no? No los revierte, no mejora, pero lo que sí va a hacer es va a detener la progresión de la enfermedad, ¿no? Esa es su característica de este medicamento. Entonces, no se olviden, la mejor opción de tratamiento son la resección hepática, seguida del trasplante. Las otras tienen mucho menos tasas de éxito. Muy bien, la pregunta 20 dice, ante un hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico, todos los factores descritos son indicativos de irresecabilidad excepto afectación bilobar, afectación metastásica peritoneal, ictericia, ascitis o diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros. ¿Cuál será? ¿Cuándo es irresecable un hepatocarcinoma? Si hay afectación bilobar, ¿será o no irresecable? Si están afectados los dos lóbulos, se considera que es irresecable, pues, ¿no? Porque si sacan una gran parte de un lóbulo y sacan la otra gran parte del otro lóbulo, es un poco difícil
que sea resecable, ¿no? Por la cantidad de tejido hepático que van a tener que sacar. Afectación metastásica peritoneal, ¿será o no? Eso se llama carcinomatosis, ¿no? Cuando hay una carcinomatosis, normalmente todo tumor es irresecable, ¿no? Porque está sembrado en toda la cavidad peritoneal. Cuando hay ictericia, lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden, la resecabilidad es con hígado sano o un estadio inicial. Cuando hay ascitis, también, pues, ¿no? Si hay ascitis significa que ya es un estadio Chain avanzado. El diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros no es el corte, ¿no? ¿Cuánto era? 5, ¿cierto? 5. Si es tumor solitario es 5. Como máximo, ¿no? Entonces, la respuesta es la E. Muy bien. La 21 dice, en la cirrosis hepática, ¿cuál sería la exploración inicial de elección entre las siguientes para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma? Niveles de fosfatasa alcalina, tomografía computada abdominal, gammagrafía hepática, ecografía abdominal o angiografía hepática. Dice, en la cirrosis hepática, ¿no? Tienen un paciente con una cirrosis y ustedes quieren evitar que haga un carcinoma, un hepatocarcinoma avanzado, ¿no? Quieren detectarlo pronto. ¿Qué es lo que a qué deberían someter al paciente? Para hacer el diagnóstico precoz. La ecografía, pues, ¿no? La ecografía abdominal es el examen que deben pedir en forma seriada, ¿no? Cada 6 meses, cada 7 meses, máximo cada año, para ver si es que no aparecen nódulos, ¿no? Cada 6 meses es lo ideal. Los niveles de fosfatasa alcalina les pueden ayudar, especialmente si están por encima de 1000, se puede considerar que es un marcador tumoral. La tomografía abdominal, dependiendo cómo la tomen, si es que no le toman con ventana hepática, probablemente se les va a escapar algunos tumores pequeños, ¿no? Que la ecografía sí los puede ver. La gammagrafía hepática les puede ayudar también, pero resulta muy oneroso, ¿no es cierto? La angiografía hepática no sirve de gran cosa para hacer el diagnóstico precoz de hepatocarcinoma. No, aquí la respuesta es la ecografía. Muy bien, esta también fue pregunta recién dado. Dice, entre los tumores malignos localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? El cáncer metastásico, el carcinoma hepatocelular, el cistoadenocarcinoma hepático, el colangiocarcinoma o el hepatoblastoma. El cáncer metastásico, ¿no es cierto? Especialmente si es que es múltiple, se debe pensar o se debe empezar a buscar el foco primario, ¿ok? Rara vez hay un hepatocarcinoma primario que tenga múltiples focos. Normalmente, si son múltiples los focos o múltiples nódulos que presenta el hígado, se debe sospechar de un cáncer metastásico, ¿no? Hay que buscar el foco primario. Muy bien. Luego de hablar de hígado, ¿no? De la parte quirúrgica de hígado, vamos a hablar de lo que es la pancreatitis, ¿no? Vamos a hablar algo del cáncer de páncreas también. Respecto a la pancreatitis, vamos a hablar del manejo quirúrgico de la pancreatitis. Recuerden que la pancreatitis necesariamente tiene un manejo médico de inicio, ¿ok? Sea cual sea el estadio. El tratamiento quirúrgico se va a reservar para cosas o para situaciones muy específicas. Vamos a ver que el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿ok? Que va a estar adosado o va a estar unido a lo que es el duodeno. Por eso le llaman la unión duodeno-pancreática, ¿no? El páncreas y el duodeno son indivisibles, ¿no? Anatómica, quirúrgicamente son indivisibles porque comparten la vascularización. Toda la cabeza del páncreas va a estar enmarcado por el marco duodenal y ambas van a compartir su vascularización. Incluso los conductos que van a drenar el páncreas de manera
principal, como el conducto de Wilson, o el accesorio, que es el de Santorini, van a estar drenando en la segunda porción del duodeno. Entonces, el páncreas como tal, como órgano, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y la cola del páncreas. La cola del páncreas es de repente la parte móvil del páncreas. El cuerpo y la cabeza van a ser las partes que están más fijas al retroperitoneo. Este órgano va a estar vascularizado principalmente por una arteria que pasa por la parte superior de este, ¿no? Esa arteria se llama la arteria esplénica. Le va a dar vasos al cuerpo, a la cola y a la parte posterior. Y la cabeza va a estar vascularizado por unos arcos que le llaman los arcos pancreático-duodenales, que van a servir para vascularizar el duodeno y el páncreas. Por eso esta unión duodeno-pancreática es indivisible. Por eso es que cuando se hace una cirugía sobre el páncreas, en general se hace la duodeno-pancreatectomía. Si es que uno tiene que sacar parte del páncreas, tiene que cargarse el duodeno. Por eso es que es de difícil abordaje, ¿no? Es una de las cirugías más largas y más tediosas que hay. ¿Qué cosa es la pancreatitis? ¿Cómo se define una pancreatitis? ¿No? Hay algunos datos muy específicos que tienen que saber. La pancreatitis aguda se define o se menciona que se presenta en los pacientes que tienen una amilasa mayor a 4 veces el valor normal. 4 veces el valor normal de la amilasa se hace el diagnóstico de pancreatitis. 3 a 4 veces el valor normal de la lipasa también se hace el diagnóstico de pancreatitis. La amilasa y la lipasa son enzimas que van a estar asociadas a pancreatitis. La amilasa, la desventaja que tiene es que se eleva precozmente y en 72 horas empieza a disminuir, ¿no? A partir del cuarto o el quinto día podemos encontrar pacientes con pancreatitis severa que no van a tener mayor amilasemia. La lipasa, en cambio, es una de las enzimas pancreáticas que se va a mantener más estable durante un periodo más prolongado, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene varios días de evolución, es mejor pedirle la lipasa. ¿Cómo se produce la pancreatitis? La pancreatitis en nuestro medio, la mayor de las veces, lo más frecuente, es de etiología biliar, o sea, que un cálculo en el colédoco migre hacia el esfínter de Oddi, obstruya la salida de este y haya un éstasis tanto de la bilis como del jugo pancreático, ¿no? Y esta secreción pancreática, por el éstasis que va a haber, va a empezar a autodigerir la glándula, ¿no? Y ahí se inicia la pancreatitis. Va a haber etiología alcohólica y también la etiología viral. La viral principalmente en niños, ¿no? Las paperas, por ejemplo, van a producir pancreatitis. ¿Cuándo se reserva o para quiénes está reservada la cirugía en el caso de pancreatitis? Para infecciones, cuando existe pobre respuesta al tratamiento médico, o sea, el paciente está en la UCI, está con todo el soporte de órganos, ventilatorio, le están dando inotrópicos, fluidoterapia, antibióticos, etcétera, y no responde al tratamiento, se debe pensar que probablemente haya una necrosis infectada o haya una gran cantidad de tejido desvitalizado y tenga que uno entrar a operar. O a malformaciones de la vía biliar. Pues, ¿no? Cuando hay una malformación de la vía biliar que está asociada a la pancreatitis, se debe corregir esta. ¿Qué se hace en general? Se hace una necrosectomía más drenaje. La necrosectomía es sacar el tejido necrótico y hacer un drenaje. Normalmente es la necrosectomía digital, o sea, con los dedos. Muy bien, entonces no se olviden, la pancreatitis aguda, que deben recordar, el tratamiento es médico. La cirugía se reserva solamente para casos muy puntuales. Pobre respuesta al tratamiento, colecciones infectadas o necrosis infectada y alguna lesión de vía biliar. Puede existir también la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica en general tiene etiología alcohólica. Se trata de la obstrucción crónica del conducto pancreático principal
el cual se va a empezar a dilatar, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando no responde también al tratamiento médico, lo que se debe hacer es una cirugía, ¿no? Se llama la cirugía de Puesto o Duval, que consiste en la anastomosis del conducto pancreático a un asa yeyunal, ¿no? Eso es lo que se hace, parecido al tratamiento que vamos a ver más adelante de los pseudoquistes.